Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Adriana González y hoy vamos a hacer este cuadro para decorar tu casa. Este es el cuadro que voy a reciclar. Anteriormente ya había usado una parte de este cuadro, por eso lo tengo así. Primero vamos a pintar el marco y para esto voy a usar pintura en spray color plata. A la madera del cuadro le vamos a aplicar 2 capas de pintura plástica para pared en color blanco nieve. Si no tienes un cuadro para reutilizar, puedes usar un lienzo. Cuando la pintura esté completamente seca, dibujamos la flor. Si quieres hacerla exactamente como la mía, puedes descargar el molde que dejé aquí abajo en la cajita de descripción. Este molde lo saqué a partir de mi cuadro, así que lo puedes ajustar a tu medida. Los moldes los encuentran con estos números 1, 2, 3 y 4 y los ubican de esta forma. Ahora vamos a hacer la masilla y para eso vamos a usar un recipiente plástico, talcos, maicena y cola blanca para madera. Ponemos una cucharada de talco, una cucharada de maicena y la cola para madera la tenemos que poner despacio, de ir poniendo de a poco, vamos revolviendo hasta encontrar la consistencia que les voy a enseñar. Esta es la consistencia perfecta para este proyecto y para mi flor, que es bastante grandecita, tuve que usar 5 cucharadas de maicena, 5 cucharadas de talco y el pegamento no les puedo decir exactamente cuánto porque uno es más grueso que otro, unos son más líquidos y otros no, entonces eso lo tienen que ir calculando a medida que lo van poniendo. Con una espátula vamos poniendo la masilla de una forma uniforme y después le vamos a dar forma a cada pétalo. Dejamos secar por 8 horas y después aplicamos una capa de pintura blanca para pared. Cuando esta pintura esté totalmente seca, pintamos con pintura acrílica en colores marrón, dorado y plata de esta forma.
En la parte del fondo solo aplicamos color plata y oro. El centro de la flor lo pintamos haciendo puntos con color marrón. Este pincel que estoy usando es de pelo duro y después vamos a usar el color dorado. Dejamos secar y por último ponemos el marco y ya podemos colgar este cuadro en nuestra sala, habitación o donde más quieras ponerlo. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, puedes darme un like y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. Hasta pronto.